Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Gerdy Loraina Hernández Pereira. Mi grupo es el 400-0538. Estoy en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y en esta actividad número 3 de la fase 3 de la problematización les voy a hablar sobre mi matriz de marco lógico de análisis de la problemática. Mi problemática escogida fue la problemática de la construcción de identidad racial o étnica. Les voy a hacer una breve ubicación geográfica de donde está ubicada la problemática de construcción de identidad racial o étnica. Donde se encuentra ubicada es en la ciudad de Medellín, Antioquia, en la comuna 16 de Altavista, Belén. ¿Cuál es el análisis de mi problemática? Bueno, en la ciudad de Medellín, en la comuna 16, se encuentra Altavista, Belén. Está ligado con las actividades generadas por las herraduras que comunicó a Medellín con los municipios suroccidente del departamento de Antioquia. Y prácticamente está en el occidente de la ciudad de Medellín. Este barrio, como fue constituido en el año 1987. Según los datos del DANE, hay 34.877 habitantes. Lo que se puede observar en la problemática de construcción de identidad racial o étnica es que se está presentando frecuentemente que el lugar viven muchos extranjeros, digamos, de nuestro país vecino, los venezolanos, como así decimos. Ellos tienen una diferente etnia, tienen sus diversas costumbres que deberían ser aceptados y respetados. Cabe resaltar que no es así, ya que esta población es excluida por la mayoría de los paisas. No gustan de ellos, los denigran con palabras y también con acciones. Son muy discriminados y excluidos en este entorno. Por otra parte, la población de venezolanos, otro de los problemas que enfrentan son la xenofobia y las inseguridades sociales. Toda esta población son afectadas ya que les niegan oportunidades y accesos a sus derechos fundamentales. Y en las instituciones educativas, como lo es la institución educativa Pedro Octavio Amado, que he vivenciado esto, es que los demás compañeritos les dicen a los demás que, por ejemplo, si son de la población venezolana, no pueden jugar contigo, o lo discriminan por ser de ese país y no juegan con ellos o no les comparten sus cosas. Los excluyen totalmente. Es muy triste observar estas situaciones, por más que uno les llama la atención y le dice que no deberían de ser así, que todos somos iguales, pero como ellos ven eso en su casa, pues ellos hacen caso omiso y siguen con estos tipos de gestos y acciones discriminatorias. Alrededor de Altavista, Belén, viven muchos ciudadanos venezolanos. Cabe resaltar, como lo decía anteriormente, la población paisa lo argumenta y lo dicen y los rechazan por sus culturas ancestrales. Según para ellos, la cultura de los venezolanos les gusta mucho la hechicería, que hablan muy feo, no les gusta su trabajo o no les gusta pagar. Rotundamente hablan cosas muy negativa de la población. Les voy a hablar sobre la categoría de análisis de la problemática. Pues, síntomas de la problemática. ¿Qué se necesita mejorar en esta problemática? Para mejorar se debe fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para lograr gestionar de forma integral la migración y responder a las necesidades de la población venezolana que se está vulnerabilizando. Por ejemplo, según León en el 2020 afirmó, las instituciones que incorporan la diversidad de los grupos étnicos se distinguen unas de otras por el contenido de las medidas para la inserción que éstas se realizan.
una incorporación a los grupos en su imagen institucional con la intención de representar al público ciudadano que demanda sus servicios. Hechos específicos. ¿Cómo sucede? Sucede de que como la población venezolana tiene su cultura diferente a la cultura de la población paisa, se hace un choque cultural entre ambas. ¿Qué causas? ¿Qué causa? Pues porque la población paisa no logra aceptar la población venezolana, porque quieren adiestrar la cultura de ellos a los venezolanos. ¿Quiénes son los actores? Pues los actores involucrados. ¿Quiénes están involucrados? Pues la población de infantes, adolescentes, adultos mayores, los adultos. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se evidencia la problemática? La problemática se evidencia en la exclusión social que viven en el entorno, ya que si bien es cierto, la población paisa demigra a la población venezolana físicamente, emocionalmente. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde sucede la problemática? Como lo decía anteriormente, en la ciudad de Medellín, en la comuna 16, en Altavista, Belén. La reproducción de la violencia simbólica de la problemática. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generalizado de violencia simbólica? Bueno, la violencia simbólica se plantea por medio de expresiones públicas, conductas, mensajes y las actividades que vulneran los derechos de la población venezolana de Altavista, Belén. Un comportamiento frecuente en violencia simbólica es la exclusión social que vive la población venezolana. La reproducción de la violencia física de la población, quiénes y cómo reproducen este comportamiento. Tanto los hombres y mujeres son los primordiales sujetos que producen este comportamiento. Lo reproducen diariamente excluyendo, discriminando y violentando física y emocionalmente. ¿Cuáles son los análisis de identidades y subjetividades? Pues, ¿qué tipo de identidades y subjetividades emergen de la problemática? Al ejercer un efecto sobre la identidad de los ciudadanos, la violencia simbólica crea secuelas en el manejo cultural y de identidad, ya que en la población venezolana le tocaría cambiar sus raíces para lograr encajar en la cultura paisa. Aquí podemos observar las fotos de la problemática, donde vemos incluidos adultos mayores, la población de jóvenes, de infantes y de adultos. Conclusiones de análisis. En la primera nos dice que describa a la luz de la problemática elegida en su contexto cotidiano, cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades. La violencia simbólica se plantea por medio de expresiones públicas, conductas, mensajes y las actividades que vulneran los derechos de la población venezolana de Altavista, Belén. Un comportamiento frecuente en violencia simbólica es la exclusión social que viven. Por lo tanto, todos estos aspectos interfieren a lo cotidiano de la población venezolana, ya que les toca dejar al lado sus raíces y costumbres para adiestrar una cultura diferente a la de ellos, para ser aceptados en esta comunidad. Según Mosquera, en el año 2019 afirmó: el reconocimiento y la exclusión de la pertenencia étnico-racial no es un asunto que se resuelva apenas con la representación de la diversidad de la imagen pública de las instituciones bajo el esquema del multiculturalismo acrítico. La segunda conclusión es por qué las luchas simbólicas son inherentes a la realidad social y se encuentran en permanente necesidad de reconocimiento de la legitimidad y la aceptación generalizada a través del poder dominante que reproduce a través de la violencia simbólica procesos de exclusión como principio de legitimación, de dominación. Pues, como decía anteriormente, porque la población paisa hace ver que esta problemática es como minimizada, según para ellos. Esto no afecta a la comunidad, siendo que hay una consecuencia discriminativa y violenta tanto física y emocionalmente a nuestra población
de venezolanos. Según León 2020 afirmó, unas incorporan a los grupos étnicos en su imagen institucional con intención de representar al público ciudadano que demandan a sus servicios. Algunos ajustan sus acciones a los étnicos e introducen modificaciones para incorporar algunas demandas mediante acciones afirmativas para estos grupos. Otras promueven modificaciones a sus organismos para dar un lugar específico a los grupos étnicos en la modalidad de proyectos, grupos étnicos, oficinas, gerencias, subdirecciones y direcciones. Por ende, lo anterior no se ve reflejado en esta comunidad, ya que toda la población venezolana sufre un rechazo total en la comunidad paisa de Altavista Belén. Bueno, y así culmino mi problemática. Muchas gracias, tutora, por escucharme y por estar atenta.